Hola, hola, saludos y bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y esta semana les traigo el tutorial para tejer a esta linda Alicia de Alicia en el País de las Maravillas. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder realizar a esta Alicia. Esta Alicia queda aproximadamente de 13 centímetros de alto. Si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y para tejerla vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos, en el color de la piel, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 5 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color celeste del vestido. Con el celeste vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. Hacemos 5 disminuciones para tener 5 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser al cuerpo. Vamos a hacer otro brazo igual y ahora vamos a continuar con las piernas. Para las piernas en negro vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora hacemos 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color crema de las medias. Ahora con este color y tejiendo en blow, es decir en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos.
Y ahora, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos cortar y rematar en ese punto, y en la segunda, que hacemos exactamente igual, pues vamos a continuar tejiendo, y para unirlas lo que vamos a hacer es 6 puntos bajos en esta pierna. Ahora vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna y vamos a hacer los 12 puntos bajos de esta pierna. Y finalizamos la vuelta con los 6 puntos bajos que nos hacían falta de la otra pierna. Así nos han quedado un total de 24 puntos bajos, y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color celeste del vestido. Ahora vamos a hacer una vuelta de 20 puntos bajos. Y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. A continuación vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto extra y en ese punto vamos a cambiar al color de la piel. Y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Rellenamos el cuerpo y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer la falda del vestido y para eso vamos a enganchar el hilo celeste en las hebras traseras que dejamos acá en la cintura.
Vamos a enganchar nuevamente y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora el resto de la falda lo vamos a tejer en medios puntos altos y vamos a tejer todas las vueltas en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente. Y también recordemos tejer más suelto de lo que tejemos normalmente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es 2 vueltas de los mismos 30 medios puntos altos en flow. Bien, ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto 6 veces para tener 36 medios puntos altos en flow. Y tejiendo en flow vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 36 medios puntos altos. Aquí ya podemos rematar y cortar el hilo. Y vamos ahora a tomar el hilo blanco. Y con el hilo blanco vamos a buscar las hebras que dejamos en blow en la última vuelta, en esas 36 hebras que tenemos libres. Por dentro vamos a enganchar el hilo blanco y vamos a hacer el borde del vestido de la siguiente manera. Vamos a hacer un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo en el siguiente punto. Repetimos 4 cadenas, un punto bajo en el siguiente punto y así vamos a hacer toda la vuelta. Así nos queda entonces la falda. Ya rematé y escondí los hilos. Y ahora vamos a coser los brazos al lado y lado del cuerpo en este punto. Bien, así nos quedan ya los brazos cosidos y ahora vamos a continuar entonces con la cabeza. Y aquí donde íbamos vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En estos 12 puntos vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Rellenamos el cuellito, aplanamos la base un poco para que no se nos arruguen los puntos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a poner ahora los ojos de seguridad y para eso vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos. Vamos a contar 6 vueltas hacia arriba y entre las vueltas 6 y 7 con 5 puntos de separación entre ellos van a ir los ojos de seguridad. Entonces vamos a ubicar primero un par de alfileres para fijarnos que nos queden bien ubicados hacia el frente del cuerpo y luego vamos a poner los ojos, pero sin los tapones, solamente los ojos. Ahora vamos a hacer los detalles de los ojos, entonces primero vamos a tomar una hebra de hilo blanco, vamos a sacarla por el punto lateral del ojo aquí y la volvemos a guardar por este punto de acá. Así, y hacemos lo mismo al otro lado. Y eso es todo para la parte blanca de los ojos y ahora vamos a tomar una hebra de hilo café claro. Este hilo lo vamos a sacar primero por el punto medio superior del ojo aquí. Lo guardamos nuevamente un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco. Y hacemos lo mismo al otro lado. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo un punto arriba donde tenemos la pestaña acá. Contamos 2 puntos. Ahora contamos 5 puntos en la frente y por el quinto sacamos nuevamente la aguja. Contamos 2 puntos. Y eso es todo para los detalles del rostro de Alicia. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar por la parte de adentro los hilos para que no se nos muevan. Y vamos a continuar disminuyendo y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Empezamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer 6 disminuciones.
Vamos a rematar. Cortamos dejando una hebra. Terminamos de cerrar con la aguja lanera pasando el hilo por las hebras delanteras de los 6 puntos que nos quedaron. Alamos. Vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y vamos a buscar los 2 puntos céntricos entre los ojos. Por esos 2 puntos vamos a dar una pasada de hilo para que quede la nariz. Entonces sacamos la aguja por un lado. Saltamos un punto y en el siguiente volvemos a guardar. Y con eso es suficiente para la nariz de Alicia y así nos quedaría entonces lista su cabeza y vamos a pasar a hacer el delantal. Para el delantal en blanco vamos a comenzar haciendo 5 cadenas. Ahora vamos a hacer a partir de la segunda cadena desde el ganchillo 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer nuevamente 4 puntos bajos. Ahora vamos a levantar una cadena, giramos y tejiendo en las hebras delanteras solamente, es decir, en flor, vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. Ahora levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y sin olvidarnos de levantar cadena cada que giremos, vamos a hacer 4 hileras más de los mismos 12 puntos bajos. En este punto ya podemos rematar y cortar. Ahora vamos a hacer 20 cadenas. Vamos a tomar el delantal y vamos a buscar la parte de atrás donde dejamos unas hebras sueltas. En este punto tenemos 4 hebras disponibles, que fue donde tejimos en flor, y vamos a enganchar allí nuevamente. Y en esas hebras vamos a hacer 4 puntos deslizados. Y hacemos nuevamente 20 cadenas. Con estas cadenas que acabamos de hacer vamos a anudar el delantal en la parte de atrás del vestido. Y ahora vamos a hacer el tirante del cuello. Entonces para eso vamos a volver a enganchar el hilo blanco en esta parte de acá, en esta esquina, y vamos a hacer las cadenas que sean necesarias para que nos dé vuelta al cuello. Entonces medimos
En mi caso tuve que hacer 11 cadenas para darle la vuelta al cuello. Antes de ubicar el delantal vamos a esconder los hilos que nos hayan quedado sueltos y vamos a poner el delantal de esta forma. Vamos a darle la vuelta al cuello con la cadena y vamos a cerrarlo haciendo un punto deslizado en esta otra esquina y ya podemos rematar. Así, de este modo ya rematamos y escondimos los hilos aquí en la parte del cuello, y ahora por la parte de atrás también vamos a rematar las hebras y vamos a hacer un nudo. Y ahora, si queremos que no se nos suba o que no se mueva el delantal, vamos a poner tal vez un punto de silicona por aquí para que no se nos vaya a mover. También le puse un punto de silicona aquí en la parte de atrás para que el nudo no se mueva y no se levante, y así nos queda entonces el vestido de Alicia y vamos a continuar haciendo su cabello. Para el cabello vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a empezar a hacer mechones planos. Si hicieron a Mulan ya sabrán cómo se hacen. Para hacer estos mechones vamos a empezar haciendo 16 cadenas. Ahora, a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 14 medios puntos altos. Vamos a saltar un punto en la base, en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado, levantamos una cadena, giramos y ahora en los 14 puntos bajos que tenemos, es decir, sin tejer en el punto deslizado, nunca, vamos a hacer 14 puntos bajos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 14 medios puntos altos.
Nuevamente saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, levantamos cadena, giramos. Aquí ya hicimos entonces los dos primeros mechones del cabello de Alicia y vamos a repetir el procedimiento hasta que completemos 12 mechones de esta forma, es decir, bajando con puntos bajos y devolviéndonos con medios puntos altos hasta completar 12 mechones o hasta que nos sobren 12 puntos en la frente, que sería lo mismo. Cuando nos sobren 12 puntos es porque ya hemos terminado de hacer los mechones de esta forma. Aquí ya tenemos entonces los 12 mechones hechos. Y ahora vamos a hacer otros 6 mechones, pero esta vez sueltos. Es decir, vamos a empezar haciendo 16 cadenas. A partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 14 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, volvemos a levantar 16 cadenas, 14 medios puntos altos y así hasta que completemos los 6 mechones y ya podemos rematar y cortar el hilo. Bien, así nos ha quedado entonces el cabello. La idea es que vayan 3 mechones para un lado y 3 mechones para el otro. Entonces vamos a pegarlo a la cabeza de esta forma, que nos queden aproximadamente 2 puntos libres detrás de cada ojo, que nos queden bien distribuidos, y aquí vamos a pegarlo hasta este punto de tal manera que nos queden también 2 vueltas libres en la frente aproximadamente. Entonces vamos a pegar el cabello así y los mechones los vamos a dejar sueltos por ahora porque primero vamos a hacer el lazo que lleva en el cabello. Bien, aquí yo ya voy a dejar secando el cabello, le puse unos alfileres para que no se nos vaya a correr y ahora mientras el cabello seca vamos a hacer el lazo. Entonces en negro vamos a hacer una cadena que nos cubra desde este lateral hasta este otro lado de la cabeza, que nos cubra todo esto. Entonces vamos a ir midiendo y cortamos. A mí me salieron 24 cadenas, entonces la voy a pegar a la cabeza en este punto, algo así, un poco adelante del anillo mágico. Allí vamos a pegar con silicona el lazo. Y ahora que ya tenemos pegado el lazo, vamos a ubicar los mechones. Vamos a ubicar 3 para este lado, de este modo. Tres para el otro lado. Algo así. Y vamos entonces a fijar los mechones en estos puntos con silicona para que no se nos muevan. Así quedan los mechones y ahora mientras se secan vamos a hacer el moño. Y para el moño vamos a hacer 10 cadenas. Y a partir de la cuarta cadena desde el ganchillo vamos a hacer 2 puntos altos dobles.
Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 puntos altos dobles. Hacemos ahora 3 cadenas y cerramos en la última cadena con un punto deslizado. Y vamos a rematar dejando una hebra. Y ahora con la aguja vamos a pasar esa hebra hacia el centro del moño y vamos a darle unas cuantas vueltas en el centro apretándolo para marcar más el centro. Le damos unas 3 vueltas o 4 vueltas y fijamos con silicona para que no se nos vaya a abrir. Le damos bien la forma al moño y fijamos. Así nos queda el moño. Y vamos a pegarlo al lazo aquí en la mitad de la cabeza. Intentamos que nos quede un poco levantado de esta forma. Pegamos aquí con silicona. Y ahora el último detalle que nos hace falta es en los zapatos. La idea es que tomemos una hebra del hilo crema con el que hicimos las medias, busquemos los 2 puntos céntricos del zapato, de cada zapato, y pasar por allí 3 veces el hilo para que nos quede algo así, que nos dé como este efecto de zapatilla. Vamos a hacer eso entonces en nuestra Alicia. Aquí ya le puse los detalles a los zapatos, también le puse un poco de rubor en sus mejillas. En la parte de atrás el cabello lo podemos curvar un poco en las puntas de esta forma, algo así. Y listo, así queda nuestra hermosa y pequeña Alicia, que se une a nuestra colección de princesas. Espero que les haya gustado, espero que la hayan tejido, y si la tejen y suben sus fotos a las redes sociales, me etiqueten como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Hasta la próxima.